Aquí estamos para terminar con el grupo B. Nos queda Australia. ¿Qué podemos contar de Australia, no? Un fútbol donde en un país que no es futbolero, donde el soccer está el fútbol australiano, es aquel que se pegan, que es muy duro, que ese que le pegan una patada para arriba y van y se chocan. Sí, vale todo, juega con el pie, con los pies, con la mano, es una mezcla de fútbol y de rugby. Claro, y el rugby ahí son los mejores, ¿sí? En el mundo creo que deben estar catalogados, si no son los mejores deben estar entre los 3 primeros, y después está el fútbol en tercer lugar. Pero Richard, nos da que pensar Australia, porque lleva 3 mundiales a partir del 2006 seguidos. Clasificó en el 2006, clasificó para el 2010 y fue la tercera selección en clasificar para el 2014, Brasil. Se inició el primero fue en el 74. En Alemania. Sí, señor. Y como tú bien dices, lleva 3 consecutivas, las 3 últimas. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso? Nos dice pues que... El mejoramiento. Que es una selección que ha mejorado no con la huida, sino con el atrevimiento de exportar a sus buenos jugadores al extranjero. Ahí está, creo, el secreto de esto. Hay muchos jugadores de estos jugando en Inglaterra, en segunda división y en primera división. Eso es importante, abrirle las posibilidades del crecimiento como jugador de fútbol a Inglaterra. Yo no me fío de ellos, ¿No? Yo no me fío de ellos, yo no me fío de nadie ya. Después del susto que nos dio en Sudáfrica, Suiza, a la roja, claro, me refiero a la roja. Yo ya no me fío de nadie. También partía como Cenicienta Suiza y nos ganó 0-1, ¿sabes? O sea, yo no me fío. No me fío porque ha evolucionado. No nos fiamos de los africanos cuando, me acuerdo en una época allá por, no sé, en el 1986, que creo que fue el último mundial que dirigió Vilaro, que dijo, tengan cuidado con los africanos. Los africanos van a ocupar el mundo. Camerún. Y nadie dijeron, no, pero este narigón está las grandes actuaciones de Camerún y Nigeria, sobre todo de Camerún. Cuando lo dijo Carlos Salvador Vilardo, dijeron todo el mundo del mundillo del fútbol nuestro, dijeron, no, este narigón está loco, dejalo. Él dirige una de las mejores selecciones del mundo y habla de África. Y hoy resulta que los africanos ocupan un lugar muy importante. No lo quiere nadie en contra, Nadie, No quieren. Evitan a Nigeria, a Camerún, a Costa de Marfil, a Egipto, a Ghana. No quieren a nadie en contra. Y para seguir indagando un poquito de Australia, ¿sabes, Richard, que el mejoramiento de esto que lo da los mundiales, sin ninguna duda, fue que en el último partido, creo, para clasificar al Mundial del 2014, jugaron contra Irak, ahí porque ellas pertenecen en la comunidad asiática, comparten ahí ese territorio, ¿no? Tuvieron 4 millones de televidentes, que para la gente a lo mejor suena 4 millones, aquí qué sé yo, lo vemos en una carrera de moto a 4 millones o en el festival de, no sé, bueno, ellos metieron 4 millones de televidentes en el último partido donde ganaron 1-0 y clasificaron para el Mundial, que fue un éxito. Fue un éxito rotundo. Quedaron todos admirados de que el fútbol esté pegando en Australia. No, y porque además el lograr la clasificación y el jugar para 3 mundiales consecutivos en una selección que por ranking, por historia, es como aquel que dice, acaba de nacer para el fútbol. Es muy importante. Y además yo creo que son equipos que tienen mentalidad americana, es de salir a jugar a ganar. Vamos a ver, nada de estar estipulando aquí, ni de sí, a lo mejor no llevan un orden disciplinado como el fútbol nuestro de cada día, pero sí es verdad, van a ellos a ganar, salen a ganar y a divertirse, que es lo más importante. Por eso yo creo que, hombre, ojalá no fuéramos nosotros los perjudicados, los seguidores de La Roja, los que tengamos que soportar que nos den un susto a nosotros, pero ojalá se lo dé a Chile y ojalá se lo dé a Holanda. Tienen un goleador que no es muy australiano, el apellido, Damian Mori, que hizo 29 goles, y aparte tiene una cosa muy significativa, es el jugador que figura en FIFA, no lo decimos nosotros, ni nada que se parezca, no estamos inventando nada.
el jugador que hizo el gol más rápido de la historia del fútbol. 3 segundos con 62. ¿Que tiró directo? No sé, no. 3 segundos. ¿Tiraría directo? Yo creo que fue ese gol que salieron de mitad de campo, la toca, que se inicia el fútbol, y le debe 3 minutos o 22 o 3 62. Segundos. 3 segundos. Es que no puede ser de otra manera. El gol más rápido de la historia. Tiene que ser tocar en cortito y tirar. A los que les guste la estadística lo busquen. Damián Mori, el goleador de Australia, 29 goles. El gol más rápido que se ha visto en la historia del fútbol. Pues eso creo que es un detalle de lo valientes que son estos jugadores, ¿no? Ahí está. Yo creo que ellos el premio, su gran premio es participar en el Mundial. Su gran premio, por lo tanto, yo creo que es un equipo que va sin ninguna obligación y simplemente va a disfrutar de los partidos. Por eso no se esconden, pero bueno, me imagino que una vez lleguen al Mundial tampoco querrán hacer el ridículo espantoso. No. Porque claro, ellos pensarán, es que nos han tocado el grupo, para nosotros, el peor grupo, con Chile, Holanda y España. No vamos a hacer el ridículo por salir, pero yo es que no me fío nada de ellos. Yo no me fío nada de los australianos, ¿eh? Igual que de Estados Unidos. Tampoco son equipos que a mí no me... Van evolucionando, así como evoluciona Australia, evoluciona nosotros. Es que los más flojitos son, aquí ya equipos flojitos ya, no hay. Me parece que cada vez hay menos. Aparte, ¿sabes, Richard, dónde está la evolución de estos equipos? Que no vienen al fútbol, que se juega mejor, Brasil, Argentina, España, Inglaterra, van a la disciplina, van a la responsabilidad, van a... no significa que sean más responsables los ingleses que nosotros, no. Si uno saca cuenta, creo que estamos a la par a nivel organización y todas estas cosas, ¿no? De obtención de títulos igual, salvo Brasil, que se sale de todos los parámetros. Pero creo que hay buena planta, buena raíz de Australia y la evolución va despacito. Hoy hay jugadores jugando en Inglaterra, hay jugadores ahí, ellos compiten en Sydney, que es el estadio más importante que hay, y no sé si tenerle miedo a Australia, pero que sí ha evolucionado, eso no hay ninguna duda, ninguna, a todos los conceptos que tú dices, ¿no? Que aquí estuvo Gus Hiddink, ¿no? De seleccionador. También, holandés. Ahora echaron al técnico que es difícil de pronunciar, a un técnico, no sé si es griego. Bueno, como lo podemos ver en directo, lo podemos leer, tampoco creo que los espectadores... Es un entrenador que los clasificó los mundiales anteriores y perdió 2 amistosos, la responsabilidad de Ange Postecoglou. Bueno, fue el técnico que clasificó para 2 mundiales. Y ahora hicieron 2 amistosos, uno con Francia y otro con Brasil, perdieron 6-0, lo echaron. Nombraron otro técnico. No digo con esto que sean mejores o peores, pero nos enseñan a las responsabilidades, ¿no? De que a lo mejor se cumplió un ciclo, pero uno dice, no, pero se cumplió un ciclo antes del Mundial. Pero porque a lo mejor también creen que los primeros pasos ya los han aprendido y los han asimilado y ahora quieren ir un poco más allá también, es lógico. No. Pues es una selección ya, como tú muy bien has dicho, que ya lleva 3 campeonatos mundiales consecutivos. Ya me imagino que ellos se deben sentir ya importantes. Quieren que ese respeto ganárselo. Yo creo que ahora ya toca ganarse un respeto, aun a pesar de que se clasificó en una para los octavos también. También. Bienvenido sea Australia, bienvenido sea el fútbol, bienvenido sea esta cenicienta que hemos catalogado, por lo menos yo, ¿no? Ojalá lo sea. Ojalá, y que se disfrute de un mundial. Pero nos vamos al grupo C, otro grupo. Y la semana que viene vamos a hablar de la casa, vamos a hablar de un equipo que cada vez disfruta más jugando al fútbol. Ha vuelto a sentir el olor a fútbol que se sentía a través de Valderrama, de Rincón, de un montón de jugadores que quedaron en la historia. Bueno, Colombia. De esta selección hay mucho que hablar. Colombia se Pero viene, mucho, Colombia. Y se viene Colombia con todo, en una zona difícil, que menudo equipazo tiene. Difícil. Menudo equipazo tiene. Muy buen equipo con un muy buen entrenador.
Además que tiene muchas cosas a favor. La cercanía, el conocimiento, conoce mucho el país donde se va a jugar el Mundial, está habituado más a ese clima que se va a vivir también allí en Brasil, después tiene una selección muy completa y muy fuerte. No, cuidado, ¿eh? Colombia va a dar mucho que hablar, pero mucho, y bien, ya verás. Sí, hay material y hay no porque sea argentino, no porque se lo ha ganado, no hace falta que yo hable de Pekerman, se lo ha ganado, donde ha estado ha dejado la huella de su carnet de identidad, como digo yo, ¿no? Tratar de jugar bien, rescatar jugadores que a lo mejor no estaban jugando y hacerlos rendir, que es lo más importante. Se viene Colombia. En la próxima semana, con mucho placer, hablaremos de un equipo sudamericano que está pasando quizás uno de los mejores momentos de la historia del fútbol colombiano. El placer también es para nosotros, compartir semana a semana con todos ustedes. Richard, gracias hermano. De nada, como siempre, hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Chau, chau.